Hola criaturas literarias, abominaciones putrefactas, yo soy Augusto Anda y hoy traigo el segundo video de libro versus película. Puesto que pronto va a salir la nueva película de Blade Runner y yo hace poquito terminé de leer el libro, decidí hacer este video para abordar muy a fondo la trama original. Ya sé que este es un clásico de cine de la ciencia ficción y vas a encontrar muchos videos y muchísimas páginas hablando del tema de qué cosas salen en el libro, qué cosas salen en la película, pero vamos, ¿quién lo hace mejor que yo? Además que voy a especificar muchísimos detalles que probablemente no van a encontrar en otros sitios. Así que sin más preámbulos, hoy enfrentaremos a Blade Runner versus ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas? Do the androids dream of electric sheep? En inglés. Una espectacular obra icónica de la ciencia ficción, especialmente del género cyberpunk. Ya les mencioné que me encanta el cyberpunk. Novela escrita por Philip K. Dick. Y no tienen ni idea de cuál diferente es la trama en el libro y la película. Aunque tienen muchas similitudes, tienen grandes diferencias. Y además, como siempre, me toca advertir que obviamente este video va a estar lleno completamente de spoilers, tanto de la película como del libro. Pero primero comencemos con una rápida sinopsis de la película. En un futuro muy lejano, sí, claro, súper lejano, era como en el 2019, la tecnología ha avanzado lo suficiente como para crear androides idénticos a los humanos, los llamados replicantes. Pero la línea entre quién es real y quién no es tan fina y delgada que cualquier androide puede pasar desapercibido, incluso tener relaciones sexuales o cometer crímenes. Es aquí cuando nace la profesión de los Blade Runners, agentes policiales especializados en cazar replicantes y desmantelarlos. El término usado para su eliminación es retiro. Rick Deckard tiene la tarea de encontrar ciertos replicantes peligrosos y retirarlos completamente del sistema. Hasta ahora suena como una típica película de ciencia ficción futurista con un poco de acción, pero se darán cuenta que el desarrollo de la historia es bastante profundo, tanto como las fosas marianas. Asumo que si llegaste a esta parte del video, obviamente tienes un conocimiento previo de toda la trama de Blade Runner. Así que ya voy a comenzar con la comparación de libro y película. Por lo tanto, si no has visto la película o quieres leer el libro, cierra este video no sin antes regalarme un buen like. Dentro de la narrativa de la historia, el director del film, Ridley Scott, más conocido por sus películas de Alien, supo adaptar el estilo narrativo y futurista de la historia, aunque desligándose un poco de temas importantes que la novela resalta mucho. En la película, el contexto nos lleva a un futuro en el 2019, específicamente en la ciudad de Los Ángeles. En la novela, estamos situados en un futuro, entre comillas, en 1992. Sí, qué futuro tan lejano. Aunque en algunas nuevas reediciones de la novela lo han cambiado al año 2021, un poco más cerca del contexto de la película. Además que en la novela, la historia está situada en la ciudad de San Francisco. Y ya que estamos hablando del entorno, voy a explicar la gran diferencia del lugar de los hechos. En la película, el diseño y la estructura de la ciudad de Los Ángeles es un futuro cyberpunk, altamente tecnológico con inspiraciones y ambientaciones de una cultura oriental. Algo así como el barrio chino en Estados Unidos o la ciudad de Tokio. Se nota a leguas un ambiente de estratos altos y bajos, un comercio extravagante y constante. Y muy ilícito. Además del característico iluminado neón y ambiente oscuro de las películas futuristas cyberpunk. Creo que Blade Runner fue una de las tantas películas que puso de moda este tipo de escenarios. Sin embargo, esta ciudad altamente tecnológica de neón y pantallas avanzadas con edificios super futuristas y extravagantes no lleva concordancia al verdadero ambiente que Philip K. Dick creó para su novela. En el libro nos explican el porqué de algunas situaciones extremas de la trama. Mucho antes de los hechos actuales se habla de una guerra nuclear, una devastadora guerra que arruinó gran parte de la superficie de la Tierra. Por este horrible acontecimiento, el planeta ha sufrido una densa capa contaminante en todo el globo. Debido a esto, el ambiente que se respira en este mundo está contaminado con una especie de polvo amarillento, que es claramente molesto y sumamente dañino. Los hombres tienen que usar un protector genital especial para evitar ser infectados. Esta es la razón principal de la migración terrícola a otros territorios del espacio, especialmente en Marte, donde se les ofrece a los nuevos inquilinos la oportunidad de una vida sin contaminación, además de regalarles un androide sirviente para su comodidad. En la película, el tema de migración no es muy abordado, se muestra apenas un vistazo de ello, con algunas publicidades flotantes y da la impresión que se trata solo de un viaje de nuevas fronteras o turismo.
Volviendo al tema de la ciudad, en la película, como dije antes, las estructuras y arquitecturas se encuentran en perfecto estado. En el contexto del ambiente cyberpunk, claro está. Sin embargo, en el libro, debido a la guerra nuclear, muchos territorios del planeta han quedado desolados, destrozados y abandonados. El perfecto futuro post-apocalíptico. Pero sin tanto drama de destrucción masiva o extinción humana. Ah, claro, y sin zombies. Continuemos con el protagonista, interpretado por Harrison Ford. En la película, Rick Deckard es un ex Blade Runner, retirado, pero por órdenes del jefe de la policía deciden reincorporarlo, casi a la fuerza, a una difícil misión de retirar a unos fugitivos replicantes muy peligrosos, ya que Deckard es considerado uno de los mejores Blade Runners de la ciudad. En el libro, Rick Deckard nunca se retiró de su trabajo, y tampoco es considerado uno de los mejores en ello. De hecho, el personaje es un tipo con una experiencia promedio. Nunca se usa el término Blade Runner en la novela. Los oficiales encargados de retirar a los androides se les conoce como cazadores de recompensas o cazadores de bonificaciones. En la película, los Blade Runners trabajan como una especie de subdivisión del departamento de policía, y nunca se especifica si cada Blade Runner recibe recompensas por cada replicante que retira. Una opinión personal es que creo que no reciben bonificaciones extra por cada retiro de androide que hacen, debido a que lidiar con ampones androides es sumamente peligroso y nada lucrativo. Y creo que fue esta una de las razones principales por la que Rick Deckard renunció a su trabajo. Volviendo al libro, en la novela, efectivamente los cazadores de bonificaciones reciben una alta recompensa por cada androide retirado del sistema, y hacen mucho hincapié en ese detalle, ya que generar dinero rápido es la razón principal por la que Rick Deckard se desenvuelve en toda la trama de la historia. Algo que explicaré un poco más adelante. En la película, los androides son conocidos como replicantes, mientras que en la novela son nombrados como andrillos, y se menciona mucho más el número de serie de producción de los androides. En los hechos actuales, Rick Deckard va en busca de los modelos Nexus 6, el más avanzado tipo de androide hasta ahora. En la película nunca se habla de la particularidad del tema de la fauna del planeta. En el libro, a causa de la alta contaminación de la Tierra después de la guerra, la mayoría de los animales comenzaron a morir, iniciando por las aves, concretamente en los búhos. Puesto que la extinción animal fue casi inminente, muy pocos animales vivos quedan en el planeta, por lo que se popularizó el uso, fabricación y venta de animales eléctricos. Poseer un animal real es considerado un notable carácter de estima y prestigio en la sociedad, tan altamente otorgado que incluso se podría decir que la vida de un animal vale más que la de un humano y por supuesto mucho más que la de un androide. Este es uno de los temas principales de la novela, que descartaron completamente de la película. Y aquí es cuando llega un poco de la polémica de un aparato icónico del mundo de Philip K. Dick, la máquina que testea la prueba de Boeing-CAF. Esta prueba consta con una serie de preguntas aplicadas a personas para identificar si se trata de un androide o de un ser humano. También conocida como el test de empatía, consiste en medir la reacción y respuesta del usuario y variaciones corporales como la respiración, el rubor, el ritmo cardíaco y el movimiento de los ojos. La prueba de Boeing-CAF identifica a los androides, ya que ellos no tienen la capacidad de sentir empatía, pero en algunas ocasiones la prueba llega a fallar, porque los Nexus 6 cada vez son más capaces de sentir como los humanos. Podría tener un video completo hablando de la complejidad de la prueba de empatía, pero como no voy a hacer el video solamente de eso, voy a explicárselos de una manera muy sencilla. En la película, las preguntas del test sirven para indagar en la experiencia vivida del sujeto. Por lo tanto, es más fácil identificar a los replicantes, ya que muchos no tienen memorias insertadas y carecen de experiencia de vida. En la novela, los resultados de la prueba no son 100% verídicos, sino más bien orientativos. Las preguntas fomentan reacciones físicas que los androides no pueden imitar muy bien, como sorpresa, miedo o enojo. Supondríamos que un humano es humano si reacciona en algún momento, pero la ausencia de reacciones no implica obligatoriamente que estemos ante una máquina. Entonces, ¿por qué el Boeing-CAF causa una polémica? Como expliqué anteriormente, la ausencia de los animales en el planeta llevó a la humanidad a crear una estima ultravalorada sobre la fauna y la flora. Las pruebas de empatía abordan preguntas incómodas y explícitas sobre el tema de animales, como el maltrato, la venta, el cuidado y hasta la manera de criarlos y domesticarlos para después procesarlos. Las preguntas son tan sorpresivas y molestas que inmediatamente la reacción del sujeto le indica al oficial si se trata de un androide o de un humano. En la novela se aborda este tema a la perfección, ligeramente entiendes todo el contexto.
porque ya ha sido explicado consecutivamente a lo largo de toda la trama. A pesar de ser una novela muy corta, pero el tema no tiende a cansar. El problema está en la película, que al no mencionarse nunca la extinción de los animales, siguen interrogando a las personas con las preguntas incómodas y extrañas sobre animales. ¿Por qué lo hacen? ¿Acaso es un guiño hacia la obra original? ¿O puede que sí existe un grado de extinción animal en el film, pero el director nunca quiso abordar ese tema? Aunque de vez en cuando en el mercado vemos muchas ventas de animales que probablemente sean eléctricos o ilícitamente reales. Hablemos un poco de la creación de los androides. En la película, la corporación líder en la creación de los androides es la Tyrell Corporation, mientras que en la novela el nombre es Rosen Association. En la película se nos muestra a un Rick Deckard como un Blade Runner muy especializado, con un trabajo muy detectivesco, buscando pistas y desentrañando cosas para encontrar a los replicantes. En la novela, Rick no es tan didáctico y preciso. Es apenas un oficial con una lista detallada de dónde encontrar a cada androide, que previamente el departamento de policías le dio. Y su trabajo es solo ir a sitios en general a aplicar el test de empatía y verificar si los datos que le suministraron son correctos. De ser así, retirar completamente a los androides fugitivos. En la película, cuando Rick entra al edificio de Tyrell Corporation, observa a un búho y pregunta si es real, por lo cual Rachel le contesta que no. Esto puede sugerir un poco el tema anterior, quizás los animales sí se estén extinguiendo en el mundo del film. Por otro lado, en el libro, cuando Rick entra en Rosen Association, al observar al búho, Rachel lo convence de que efectivamente es un búho real, pero poco después confiesa de que no lo es. En la película, Rick aplica el test de empatía a Rachel y descubre que se trata de un androide. Sin embargo, ella no tenía ni idea de su verdadero nacimiento, ya que Tyrell Corporation había implantado en su memoria recuerdos falsos de una vida verdadera, por lo cual ella sufre una crisis existencial. Por el contrario, en la novela, Rachel siempre fue consciente de que era un androide, y ella no poseía memorias implantadas. Simplemente seguía una línea argumental para engañar a Rick y pasar desapercibida en el test de empatía, ya que la primera ocasión logró burlarlo. En la película, el personaje de Rachel es un poco más tranquilo e inocente, combatiendo sus propios problemas filosóficos. Mientras que en el libro, Rachel es una mente calculadora, atroz y astuta, que consigue engañar vilmente a Rick. En la película narran cómo uno de los replicantes asesina a Dave Holden, el anterior Blade Runner encargado del caso. En la novela no es asesinado, su columna es afectada y se encuentra en coma en el hospital. En la película, los replicantes tienen un promedio de vida de 4 años. Esto es una medida de seguridad para que los androides no tengan un tiempo de vida prolongado y no aprendan de la experiencia para alcanzar un nivel más alto de humanidad. En la novela, el tiempo de vida sigue siendo de 4 años, pero no por las mismas razones, sino por un problema de mantenimiento, ya que es más fácil y menos costoso crear un androide nuevo que mantener a uno en funcionamiento por varios años. En la película, Rick menciona que está divorciado. En la novela sigue estando casado. El nombre de su esposa es Iran. Ambos viven en un apartamento y eran dueños de una oveja. Sí, un animal real. Pero que lamentablemente murió, y por eso Rick tuvo que comprar una oveja eléctrica para seguir aparentando su estatus social. Sigamos con el contexto de los animales. Rick se siente frustrado por no tener un animal real en casa, y por eso toma el trabajo de retirar tantos androides como pueda y tener el dinero suficiente para comprar un verdadero espécimen que no sea eléctrico, logrando finalmente adquirir una cabra nubia. En la película, los androides fugitivos son Leon, un tipo fuerte y muy peligroso. Zora, una mujer extravagante que trabaja como stripper y tiene una serpiente eléctrica. Pris, una extraña chica con habilidades y maquillaje perturbador. Sí, esta tipa me daba escalofríos. Y por último, Roy Batty, el espectacular androide, jefe de los fugitivos que comprende la vida a tal punto que incluso su compresión parece más humana que la de una persona común. Ah, sí, y Rachel, pero a ella ya la habíamos mencionado antes. Pero en la novela los androides son muy diferentes. Échale un ojo. Max Polakov, un sujeto que se hizo pasar por un oficial soviético llamado Sandor Kadalji. Es como un equivalente de Leon. Luba Luft, una famosa y sexy cantante de ópera. Es la equivalente a Zora. Nuevamente Pris, que no es exactamente la misma Pris de la película. Este personaje se trata de un modelo Nexus 6 idéntico a Rachel,
pero obviamente su personalidad es distinta. Es una chica muy tímida y precavida, además tiene algunos cambios físicos distintos como el cabello y la vestimenta. Irmgard. Esta chica es la acompañante de Roy, que en el contexto de la película vendría siendo Pris, pero no entiendo por qué hicieron esta mezcla extraña entre personajes, probablemente porque su nombre es muy difícil de pronunciar. Irmgard. Es raro. Y finalmente Roy Batty, aunque no es exactamente el mismo Roy Batty de la película. En el film, el personaje tiene una revelación más filosófica y existencial, pero en la novela solo es un fugitivo armado y alarmado que trata de sobrevivir. Además, que es el más peligroso de todos. Ah, sí, y otra vez Rachel. Los androides están estrictamente prohibidos en el planeta Tierra y solo operan fuera del planeta, como por ejemplo en Marte. Y los androides que los Blade Runner retiran en la película son los que logran llegar a la Tierra huyendo de sus trabajos. En la película, los replicantes son conscientes de su corto periodo de vida, y su objetivo principal es ir a Tyler Corporation para extender su vitalidad. En la novela parece que los androides no son conscientes de su estado vital, y simplemente huyen para ser libres. En la película, los Blade Runners utilizan armas con balas, pero en el libro, los cazadores de bonificaciones llevan un arma láser especial para aniquilar androides, puesto que estas armas cuentan con un dispositivo que no puede ser usadas por andrillos. En la película, Rick retira en una persecución a Zora disparándole en la espalda y ni siquiera le aplicó la prueba de empatía. En cambio, en el libro, a Rick le cuesta demasiado lidiar con Luba Luft. Ella, siendo un androide con más tiempo de vida del común, lleva más experiencia y personalidad, por lo cual, al ser interrogada por Rick, también pone en duda la veracidad de la prueba Boeing-CAF, y al mismo tiempo cuestiona los métodos de Rick, obligándolo a preguntarse a sí mismo si no se trata de un androide con memorias incrustadas. Algo que pone en duda su verdadera existencia, tanto así que ni el mismo lector puede darse cuenta si Rick se trata de un humano o de un androide. La trama continúa y Luba Luft acusa a Rick de acosador y es arrestado por un desconocido oficial, que extrañamente pertenece a un departamento que Rick no conocía. Rick es arrestado en otro departamento de policía y es acusado de ser un androide. En ese momento conoce a Phil Resch, otro cazador de bonificaciones que lo ayuda a escapar, revelando que ese departamento de policías no es más que una fachada engañosa y está lleno de androides que cubren las espaldas de otros andrillos ante la ley. Phil Resch ayuda a Rick a retirar a la cantante de ópera, puesto que Rick todavía procesaba en su mente las preguntas filosóficas y existenciales, creando una empatía con los mismos androides que él retiraba. Si ellos comienzan a sentir, ¿cómo podría diferenciarlos de un humano? Rick siempre supo de la existencia de Luba Luft y le encantaba su música, además de encontrarla sexualmente atractiva. Esto lo llevaba a pensamientos encontrados con Rachel, y pensó por momentos en no seguir retirando androides, porque muy en el fondo comenzaba a sentir que mataba a personas reales. Su empatía hacia ellos había florecido. Phil le cuenta a Rick que él también pasó por esas dificultades existenciales, y que la única manera que pudo hacer para zafarse de ese sentimiento fue acostarse con un androide, y descubrir que realmente se trataba de una máquina sin sentimiento alguno. Esto más adelante propicia un encuentro sexual entre Rick y Rachel, donde al besarla y hacerle el amor, se dio cuenta de que ella no sentía absolutamente nada, a pesar de pensar como una humana real. Eso despejó completamente la mente de Rick, devolviéndolo a la realidad con la determinación de terminar su trabajo. En cambio, en la película sucede todo lo contrario. Rick se involucra sentimentalmente con Rachel a tal punto de salvaguardarla y huir con ella para comenzar otra vida. Bueno, ahora vamos a adentrarnos a terreno muy profundo. Ya estamos al tanto de la importancia de los animales en la historia. En la novela, Rick lleva una relación muy monótona y deprimente con su esposa. Es por ello que la llegada de la cabra nubia restableció su relación. En la película nunca se habló de unos detalles muy importantes que salen en la trama, como por ejemplo unas tecnologías avanzadas en la cotidianidad de los personajes, además de un tema súper importante que es la religión en este planeta. Una de esas tecnologías es una máquina conocida como el órgano de ánimos Penfield, llamado así por el neurólogo Wilder Penfield. Es una máquina que induce estados de ánimos a las personas con tan solo apretar un botón y especificar las órdenes en un listado inmenso, desde acciones como descansar en la cama o ver televisión. Este órgano de ánimos no tenía mucha relevancia para colocarlo en el film, por eso pienso que el director Ridley Scott decidió eliminarlo. Luego tenemos algo muy importante, la religión del mercerismo. Es un movimiento religioso y filosófico de la Tierra, basado en la historia de Wilbur Mercer, un hombre que vivió antes de la catastrófica guerra.
La filosofía de este movimiento reza que Mercer se esfuerza por revertir la putrefacción del planeta y revivirlo como era antes, demostrando figurativamente que deben ascender desde el mundo tumba, así es como llaman a los sectores más dañados de la Tierra, hacia un mundo mejor. Mercer manifiesta esto escalando una montaña donde sus adversarios le arrojan rocas. Los creyentes de este movimiento sostienen unos aparatos en sus caras llamados cajas de empatía, donde al observar imágenes del eterno ascenso de Mercer pueden vislumbrar y enfatizar con el significado del mercerismo. Al mismo tiempo, tienes la capacidad de compartir tus sentimientos con otros usuarios, en un sentido estrictamente literal. Si se siente pena, todas las demás personas conectadas a la caja de empatía la sentirán, y pueden mermar ese sentimiento de pena compartiendo felicidad, gozo o excitación. Se considera inmoral no compartir tus sentimientos y experiencias con otros usuarios de la máquina. Cosa que a Rick le fastidió un poco, una de las consecuencias de las constantes discusiones y decepciones en su matrimonio, ya que su esposa Iron es una fiel creyente. La literatura es más libre de escribir cualquier tipo de tema. Por ejemplo, esos temas tabús que no son muy tolerantes, creo que la gente piensa que al quedarse en los libros no se van a escapar y no pueden ser más hablados en la sociedad. Pero eso no le quita lo valiente a la literatura. Por eso pienso que ese tipo de temas como la religión y los sentimientos sí se enfocaron en esta parte de la novela y no se trasladaron al film. Sueñan los androides con ovejas eléctricas fue publicada en 1968 y la película Blade Runner fue estrenada en 1982, lo cual me lleva a la conclusión de que el director Ridley Scott no quiso tocar el tema de la religión del mercerismo. Actualmente vivimos en una época donde la gente es mucho más tolerante a cierto tipo de temáticas, como precisamente la religión, algunos temas sexuales o la política. Y aunque la película Blade Runner y el libro salieron en la época de los 80, donde era muy liberal, este tipo de temas eran bastante restringidos y censurados. Por otro lado, un ícono de la cultura televisiva de esta historia es un famoso show de televisión que se transmite todos los días durante 23 horas seguidas. El show del amigo Buster. Un sujeto amistoso y persuasivo, con un programa variado de entrevistas, noticias y farándula. La presencia de Buster en la cultura de este mundo es increíblemente influyente. Buster es una celebridad con millones de seguidores y no existe casi personas que lo contradigan. No sé por qué cada vez que leía la novela el nombre de Buster y lo escuchaba en mi mente hablando, me recordaba a Saul Goodman. Better call Saul. Durante toda la historia de la novela, se escucha por radio y televisión que el amigo Buster va a anunciar una noticia que cambiará completamente el mundo. Y cuando esa noticia llegó, desboronó por completo las creencias del mercerismo, comprobando que todo el cuento de Wilbur Mercer era una farsa. Esto ocasionó un desequilibrio mental en toda la población, incluyendo a muchos personajes principales de la historia. Pero una aterradora aclaratoria de Roy Berry confiesa que el amigo Buster se trataba de un androide. Esto demuestra que a pesar de que la sociedad de este universo literario está completamente regida por humanos, los androides poco a poco dominaban las entrañas del sistema, desde lo más bajo hasta individuos influyentes como cantantes de ópera o presentadores de televisión. Regresemos a hablar un poco más de los personajes. En la historia, un sujeto ayuda a los androides fugitivos a resguardarse de los oficiales que los persiguen. En la película se trata de Sebastian, un tipo inocente que no puede emigrar por la condición de su enfermedad, que lo hace envejecer más rápido de lo común. Sebastian trabaja para Chew, un científico que fabrica ojos de androides. Sebastian tiene un grado de inteligencia muy alto, es fanático de la robótica y le gusta hacer juguetes. En la novela, el personaje que ayuda a los androides se trata de Isidore, un hombre afectado por la radiación del polvo nuclear. A este tipo de personas se les llama especiales o despectivamente como cabezas de chorlito, puesto que a causa de la radiación han perdido cierto tipo de facultades y pueden ser un poco tímidos, distraídos y hasta bastante torpes. Isidore trabaja para Hannibal Slot, un doctor fabricante de animales eléctricos. En la película, la personalidad de los androides es mucho más notable, aunque sus rasgos de máquina siguen estando presentes en su manera de observar y reaccionar. Tienen un apego al concepto de la vida, y luchan para sobrevivir de una manera muy combatiente. Este es el toque hollywoodense de la película. Lo podrán entender en las excelentes escenas de acción de Rick contra Roy, y los espectaculares diálogos finales de este filosófico androide. En cambio, en el libro, los androides carecen de ciertos parámetros de personalidad, a excepción de Luba y Rachel, que han vivido mucho más tiempo. En la novela, los androides entienden el concepto de finalizar procesos, por lo tanto, cuando se ven sumergidos en un inminente peligro de muerte, aceptan irremediablemente su triste final.
aunque esta parte se puede apreciar un poco con la muerte de Roy Berry en el film. En la película, Rick tiene asistencias de otro Blade Runner llamado Gaff, un sujeto que le gusta hacer origamis y que después lo amenaza con retirar a Rachel. En cambio, en el libro, Rick cuenta con la ayuda del ya mencionado cazador de bonificaciones Phil Resch. En la película, Rick y Rachel tienen una relación amorosa, concretando que el amor efectivamente floreció en Rachel gracias a los recuerdos implantados. Ellos terminan huyendo de Gaff en una escena en particular, que fue eliminada. Esta escena revela que posiblemente Rick también sea un replicante, cuando Rachel menciona que está feliz porque sabe que ellos dos durarán juntos eternamente. En el libro, después de que Rick y Rachel tuvieron relaciones, una discusión apunta a un desorden mental donde Rick sugiere el asesinato de Rachel para liberarse de su karma y liberarla a ella de su eterna vida trabajando para Rosen Association, debido a que ella le cuenta que no era la primera vez que se acostaba con un cazador de bonificaciones para engañarla. Rick no tuvo el coraje de retirar a Rachel porque todavía tenía sentimientos hacia ella. Esa misma noche, mientras Rick combatía a los androides, Rachel va al apartamento de Rick y asesina a la cabra Nubia que tanto trabajo le había costado comprar, con el argumento de que Rick quería ese animal real más que a su esposa Iron, más que a Rachel y también más que a su propia vida. Les dejaré una pregunta frecuente en el universo de esta historia. ¿Rick es realmente humano o es un androide? A lo largo de la novela nos vemos ensimismados en comprender la mente complicada de Rick Deckard. ¿Por qué es el único que no frecuenta la religión del mercerismo? ¿Por qué tuvo sus propias dudas existenciales cuando se confrontó consigo mismo? En muchas partes de la trama ponemos en duda la veracidad de su humanidad, en un sentido figurativo, puesto que Rick sí puede sentir y amar. Un gran detalle en la novela nos revela que efectivamente sí se trata de un humano. En la guarida de los androides, Roy Berry coloca un dispositivo especial que altera la conducta de los humanos en un rango determinado, causando un severo ataque de pánico con alucinaciones. Tanto Isidore como Rick caen en esa trampa, pero logran salir ilesos. Esto comprueba que definitivamente Rick sí es un humano en la novela. Mientras que en la película, aún hoy en día, existe la polémica de saber si Rick se trata de un humano o de un replicante. Pero probablemente nos respondan esa pregunta en la nueva película que va a salir este año. El director Ridley Scott nos da algunas pistas, como las que ya mencioné antes, que pueden demostrar que Rick sí se trata de un replicante. Los androides en Blade Runner tienen un particular brillo en los ojos, y en algunas ocasiones ese brillo puede observarse en Rick. Mientras Rick investiga para rastrear a los replicantes, tiene un extraño sueño con un unicornio. Al final del film, cuando Rick y Rachel huyen, él encuentra un unicornio de origami en el suelo, indicativo de que Gaff estuvo siguiéndolos y que los dejaba ir. ¿Cómo Gaff sabía que Rick soñaba con un unicornio? Las memorias implantadas de los androides siempre son conocidas por sus creadores, y Gaff sabía en qué sentido filosófico se iba dirigiendo Rick ahora que sabía amar. Él lo dejaría ir, libre, hasta que el destino decidiera retirarlo. Probablemente esa era la razón por la cual Rick Deckard era considerado el mejor Blade Runner, un androide programado con recuerdos falsos especializado en cazar otros androides, sin el temor de los humanos y con la resistencia de un replicante. Y pienso que Gaff no era un Blade Runner como tal, quizás se trataba de un programador avanzado, el encargado de vigilar a Rick Deckard, un supervisor del proyecto que examinaba las conductas de Rick para que todo saliera bien y cumpliera sus misiones correctamente. Entonces, si Rick soñaba con unicornios, ¿podrían los androides soñar con ovejas eléctricas? Me gustó mucho el mensaje ambientalista del libro. El hecho de la extinción de los animales es un tema reflexivo que vive hoy en día. Un mensaje para el cuidado de las especies y el planeta. Un dato adicional es que debido a cuestiones de marketing, muchas de las nuevas ediciones de la novela han aparecido con el nombre de la película, Blade Runner, a causa de su popularidad y fama de culto. Además que fonéticamente suena mucho mejor. Vamos, es más fácil recordar Blade Runner a ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas? Si eres de los que les encantan las historias de ciencia ficción futurista, llenas de calles lluviosas y avisos de neón, o mundos desolados y devastados por la radiación, androides que cuestionan las preguntas existenciales y reclaman un propósito, además de una buena dosis de acción, te recomiendo leer ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas? Y por supuesto ver la icónica película Blade Runner. Este video fue bastante largo. En vez de ser un libro versus película, fue más bien un mira todas las cosas que la película no tiene. Pero no voy a desprestigiar ambas obras porque para mí son excelentes, tanto libro como película. Son unas historias, unas obras maravillosas,
excelentes de ciencia ficción que les recomiendo al 100%. Eso fue todo por este video. Si quieren ver otro versus de película versus libro, déjenme en los comentarios qué película quieren que se enfrente con su libro aquí en mi canal. Yo soy Augusto Andra, el autor de Tus Peores Pesadillas. Recuerda regalarme un like, suscribirte a mi canal y seguirme en mis redes sociales que voy a dejar abajo en la cajita de descripción. ¡Nos vemos! Criaturas literarias.